Sean muy bienvenidos. En este video vamos a ver cómo poder resolver multiplicación de polinomios. Si este video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Comencemos viendo lo siguiente. Cuando efectuamos una multiplicación, es sumamente importante considerar tanto la ley de los signos como la ley de los exponentes. Cuando se multiplican signos iguales, el resultado será positivo. Pero cuando se multiplican signos diferentes, el resultado deberá de ser negativo. Según la regla de los signos, tenemos lo siguiente. Si nosotros multiplicamos dos cantidades y estas dos cantidades son positivas, es decir, tienen el mismo signo, el resultado obtenido será positivo. Ahora bien, si multiplicamos dos cantidades negativas, al tener el mismo signo, el resultado también será positivo. Por lo contrario, si multiplicamos dos cantidades con signos diferentes, el resultado será negativo. Ya sea que multipliquemos menos por más o más por menos. Siempre que tengamos signos diferentes, el resultado deberá de ser negativo. Junto con la ley de los signos, es sumamente importante también tener presente la ley de los exponentes. Cuando se multiplican literales, los exponentes de estas literales se deberán de sumar. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a multiplicar un monomio, x a la cuarta y al cuadrado, por otro monomio, x al cuadrado y al cubo. Lo primero es multiplicar los signos, así que tenemos más y más. Más por más, según la ley de los signos, nos da más. Entonces nos va a quedar más. Anotamos la letra X y ahora sumamos los exponentes de esta letra. 4 de la primera X más 2 de la segunda X nos suma 6, quedando entonces la X con el exponente 6. Enseguida anotamos la segunda letra, que es la Y, y sumamos los exponentes. 2 de la primera letra Y más 3 de la segunda, eso nos suma Y a la quinta. El resultado final será entonces más X sexta Y quinta. Aquí abajo tenemos otro ejemplo. Multiplicamos un monomio por otro monomio. El primer monomio es 6x a la cuarta y con exponente 1, que se va a multiplicar por menos 5x al cuadrado y a la quinta. Lo primero es multiplicar los signos. La primera cantidad es positiva y la segunda negativa. Como tenemos signos diferentes, el resultado deberá de ser negativo. Enseguida multiplicamos los coeficientes numéricos. 6 multiplicado por 5 nos da 30. Anotamos la primera letra, que es la X, y sumamos los exponentes. 4 de la primera X más 2 de la segunda nos suma 6, quedando entonces X a la sexta. Enseguida anotamos la segunda letra, que es la letra Y, y sumamos los exponentes. 1 de la primera letra Y más 5 de la segunda nos suman 6, quedando Y a la sexta. El resultado final de esta multiplicación quedó como menos 30 X a la sexta Y a la sexta. Resulta entonces sumamente importante siempre tener presente tanto la ley de los signos como la ley de los exponentes. Vamos a ver ahora
cómo poder realizar la multiplicación de expresiones algebraicas. Multiplicar los siguientes binomios. Recordemos que la palabra binomio significa dos términos. Tenemos entonces en un primer paréntesis el binomio menos 4x más 3y. Este primer binomio lo vamos a multiplicar por un segundo binomio, 3x menos 2y. El primer binomio le llamamos multiplicando y el segundo binomio se le llama multiplicador. El resultado que obtengamos de la operación de estos dos binomios se llamará producto o multiplicación. La multiplicación se puede realizar de dos formas diferentes. La primera se llama forma vertical y la segunda forma horizontal. Veamos primeramente cómo realizar la forma vertical. De los dos binomios, primero tomamos el multiplicando, es decir, menos 4x más 3y, y lo anotamos. Debajo del multiplicando, que es el primer paréntesis, ahora anotamos el multiplicador 3x menos 2y. Una vez que acomodamos multiplicando y multiplicador, trazamos la línea horizontal para comenzar la operación. Primero tomamos este primer término del multiplicador, más 3x. Y este término va a multiplicar primero a menos 4x. Aplicando la ley de los signos y la ley de los exponentes. Multipliquemos entonces. Más por menos nos dará menos. Multiplicando los coeficientes, 3 multiplicado por 4 nos da 12. Multiplicamos ahora las literales, x por x nos da x al cuadrado. Hay que recordar que cuando multiplicamos letras, los exponentes de las letras se suman. De ahí que nos haya quedado x al cuadrado. Enseguida, seguimos tomando el primer término del multiplicador, o sea, más 3x. Pero ahora va a multiplicar a 3y, que es el segundo término del multiplicando. Entonces, más por más, esto nos dará más. Este resultado lo vamos a anotar aquí enseguida. Entonces, más por más nos dará más, y multiplicando los coeficientes 3 por 3 nos da 9. Como esta letra es x y la otra letra es y, son letras diferentes, no podemos sumar exponentes porque las letras son diferentes. Entonces lo que hacemos es juntar las letras, quedando xy. Una vez que efectuamos estas primeras multiplicaciones, ahora vamos a tomar el otro término del multiplicador, es decir, menos 2y. Primero menos 2y va a multiplicar a menos 4x. Entonces, aplicando ley de signos tendremos menos por menos nos dará más. Y 4 multiplicado por 2 nos da 8. Como las letras son diferentes, simplemente las juntamos quedando más 8xy. Es importante comentar lo siguiente, que al ir efectuando las multiplicaciones y al irlas escribiendo en esta parte de aquí, debemos de tener cuidado de hacer coincidir término semejante arriba con término semejante abajo. Por eso aquí aparecen los dos términos que tienen las mismas letras y los mismos exponentes. Ahora, seguimos tomando el término menos 2y, el cual ahora multiplicará a más 3y. El resultado lo vamos a anotar aquí enseguida. Entonces, menos por más nos da menos, y multiplicando los números 2 por 3 nos da 6. Enseguida multiplicamos las letras, y por y nos da y cuadrada. Una vez que terminamos estas 4 multiplicaciones, trazamos otra línea horizontal. Lo que tenemos entre línea y línea, todo esto simplemente se va a sumar o se va a restar, dependiendo de los signos de los términos. Vamos a ir recorriendo de izquierda a derecha, columna
por columna. Comenzamos con esta primera columna, en donde vemos que solamente tenemos un solo término. Debajo no existe ningún otro término para que este primer término se sume o se reste. Por lo tanto, como es término único, tomamos el término y lo llevamos directamente al resultado, menos 12x al cuadrado. Pasamos ahora a esta segunda columna, en donde tenemos términos semejantes por poseer las mismas letras y los mismos exponentes. El primer término es positivo y el segundo también. Por lo tanto, sumamos. 9 sumado con 8 nos da más 17xy. Por último, al llegar a esta columna, vemos que en la parte de arriba no existe ningún término y solamente abajo hay un solo término. Al ser único el término, tomamos el término y lo bajamos directamente al resultado. Quedando entonces que la multiplicación de estos binomios nos ha dado por resultado menos 12x más 17xy menos 6y al cuadrado. Toda esta expresión se llama multiplicación o producto. Veamos un ejemplo más. Ahora vamos a realizar la multiplicación, la misma multiplicación, pero de forma horizontal. Por lo tanto, anotamos el primer binomio, menos 4x más 3y, y enseguida el segundo binomio, 3x menos 2y. Vamos a realizarlo de la siguiente manera. En este caso tomamos el primer término, que es menos 4x, término que aparece en el primer paréntesis, y este término multiplicará primero al término 3x, que es el primer término del segundo paréntesis. Aplicamos ley de signos y ley de exponentes. Menos por más nos da menos, multiplicando los números 4 por 3 nos da 12. Multiplicando las literales x por x nos da x elevado al cuadrado. Es importante recordar que cuando multiplicamos literales debemos de ir sumando los exponentes. De ahí que nos haya quedado x al cuadrado. Ahora volvemos a tomar el mismo término menos 4x, pero ahora para multiplicarlo por menos 2y, que es el segundo término del segundo paréntesis. Primero aplicamos la ley de los signos. Menos por menos, esto nos dará más. Multiplicamos números. 4 por 2 nos da 8. Como este término tiene x y este otro término tiene y, al ser letras diferentes, no podemos sumar exponentes. Entonces lo que hacemos es juntar las dos letras, quedando entonces más 8xy. Ahora vamos a tomar el segundo término del primer binomio, más 3y. Y más 3y primero multiplicará a 3x, que es el primer término del segundo paréntesis. Aplicando reglas de signos, más por más, eso nos da más, y 3 por 3 nos da 9. Como esta letra es y este es x, al ser letras diferentes, se juntan, quedando más 9xy. Ahora, seguimos tomando el término 3y, pero para multiplicarlo por menos 2y, que es el segundo término del segundo paréntesis. Aplicamos reglas de signos, más por menos nos da menos, multiplicando números 3 por 2 nos da 6, y ahora multiplicando letras y por y nos da y cuadrada. De esta multiplicación hemos obtenido 4 términos: primer término, segundo término, tercer término y cuarto término. Generalmente los dos términos de en medio van a quedar semejantes, ya que los dos tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Por lo tanto, estos dos términos los vamos a reducir
y para ello vamos a sumar más 8 con más 9. Lo sumamos porque los dos términos tienen signos iguales. Este primer término se conserva, anotando entonces menos 12xy. Ahora, reducimos sumando más 8 más 9, lo cual nos da más 17xy. El último término, como no hay otro término con quien reducir, tomamos el último término y lo pasamos al resultado. De esta manera encontramos que la multiplicación de estos dos binomios nos quedó como menos 12x al cuadrado más 17xy menos 6y al cuadrado. Este resultado es exactamente el mismo que obtuvimos con la multiplicación de manera vertical. Entonces aquí la multiplicación se puede realizar ya sea de manera vertical o de manera horizontal. Cualquiera de las formas que se seleccione, al final nos conducirá cada una de ellas al mismo resultado. Veamos un segundo ejemplo. Multiplicar los siguientes binomios. Tenemos este primer binomio, menos 7x al cuadrado más 5y al cubo. Este binomio lo vamos a multiplicar por otro binomio que es menos 2x al cuadrado menos 4y al cubo. El primer binomio es el multiplicando y el segundo binomio el multiplicador. La multiplicación se puede efectuar de forma vertical o de forma horizontal. Primero veamos cómo se realiza de manera vertical. De forma vertical, primero anotamos el multiplicando, es decir, menos 7x al cuadrado más 5y al cubo. Este primer binomio aparece aquí. Debajo de este primer binomio, ahora anotamos el segundo binomio, que es el multiplicador. Menos 2x elevado al cuadrado menos 4y al cubo. Una vez que tenemos ya acomodado multiplicando y multiplicador, trazamos la línea para iniciar la operación. Lo primero es tomar este primer término del multiplicador, menos 2x al cuadrado. Este término multiplicará primero a menos 7x al cuadrado, aplicando aquí la ley de los signos y la ley de los exponentes. Tendremos entonces menos multiplicado por menos nos dará más. Multiplicando números 7 por 2 nos da 14. Anotamos la letra X y sumamos exponentes. 2 más 2 nos suma 4, quedando entonces más 14x a la cuarta. Enseguida seguimos tomando este primer término, menos 2x al cuadrado, pero ahora para multiplicarlo por 5y al cubo. El resultado de esta segunda multiplicación lo vamos a anotar aquí adelante. Entonces, primeros signos, menos por más, nos da menos. Ahora números, 2 por 5, nos da 10. Como esta primera letra es x al cuadrado y esta otra y al cubo, al ser letras diferentes, no podemos sumar exponentes. Entonces simplemente tomamos las dos letras y las juntamos, quedando finalmente menos 10x al cuadrado y al cubo. Una vez efectuadas estas dos multiplicaciones, ahora tomamos el segundo término del multiplicador, menos 4y al cubo. Este término primero multiplicará a menos 7x al cuadrado. El resultado que obtengamos lo debemos escribir aquí abajo, porque nos va a quedar un término que es, pues, de alguna manera semejante con este otro. Entonces, multiplicando menos por menos nos va a quedar más. Multiplicando números 7 por 4, 28,
Como esta letra de arriba es x al cuadrado y esta de abajo y al cubo, al ser letras diferentes, simplemente las juntamos, quedando entonces 28x al cuadrado y al cubo. Es importante comentar que cuando vamos efectuando las multiplicaciones y los resultados los vamos a anotar en el segundo renglón, debemos de cuidar de hacer coincidir término semejante con término semejante, es decir, términos que tengan las mismas letras y cada letra el mismo exponente. Por esta razón, más 28x al cuadrado y al cubo quedó debajo del menos 10 por ser semejantes. Ahora, seguimos tomando el término menos 4y al cubo, pero ahora va a multiplicar a 5y al cubo. El resultado se va a anotar aquí al final. Entonces, menos por más nos da menos, 4 por 5 nos da 20. Ahora multiplicamos literales, y al cubo por y al cubo. Anotamos la letra y sumamos exponentes. 3 más otros 3 nos queda exponente 6. Una vez terminadas las 4 multiplicaciones, trazamos la línea y lo que queda en medio de estas dos líneas o es una suma o es una resta. Esto lo vamos a ir realizando columna por columna. Comenzamos con esta primer columna, en donde vemos que solamente aparece un término en la parte superior, mientras que aquí abajo no hay término. Por lo tanto, como en la columna el término es único, tomamos el término y lo bajamos directamente al resultado. Anotamos entonces aquí más 14x a la cuarta. En la segunda columna tendremos términos semejantes porque los dos tienen las literales x al cuadrado y al cubo. Como el primer término es negativo y el segundo es positivo, debemos de restar. Menos 10 más 28 nos da como resultado más 18, x cuadrada y cúbica. Es importante comentar que aquí, en esta operación de suma o resta, ya los exponentes de las letras no se deben de sumar, porque ya no estamos multiplicando. Lo que estamos efectuando, en este caso es una resta, entonces los exponentes ya no hay por qué sumarlos. Llegamos a la última columna en donde tenemos menos 20y a la sexta. Como en esta columna, en la parte superior no existe ningún término y en la parte inferior solamente tenemos un solo término, tomamos el término único y lo bajamos directamente al resultado. Entonces, la multiplicación de estos dos binomios nos ha dado como resultado 14x a la cuarta más 18x al cuadrado y cúbica menos 20 y sexta. Este es el resultado efectuado con la forma vertical. Ahora, realicemos la misma operación, pero de forma horizontal. Para ello, anotamos el primer binomio, menos 7x al cuadrado más 5y al cubo. Enseguida anotamos el segundo binomio, menos 2x al cuadrado menos 4y al cubo. Lo primero es tomar este término menos 7x al cuadrado, que es el primer término del primer paréntesis, y este primer término va a multiplicar a menos 2x al cuadrado, aplicando ley de signos y ley de exponentes. Tenemos entonces menos por menos nos dará más. 7 multiplicado por 2 nos da 14. Anotamos la letra X y sumamos exponentes. 2 más 2 nos queda exponente 4. El primer resultado ha quedado como más 14x a la cuarta. Enseguida, seguimos tomando este primer término, pero ahora para multiplicarlo por menos 4y al cubo. Menos por menos nos va a dar más. 7
multiplicado por 4 nos da 28. Como este término tiene x al cuadrado y este otro término tiene y al cubo, como son letras diferentes, tomamos las letras y simplemente las juntamos, quedando finalmente 28x al cuadrado y al cubo. Ahora vamos a tomar el segundo término del primer binomio, más 5y al cubo, y este término primero multiplica a menos 2x al cuadrado. Entonces más por menos nos da menos. 5 multiplicado por 2 nos da 10. Como esta letra es y al cubo y esta otra es x al cuadrado, al tener letras diferentes no podemos sumar exponentes, por lo tanto las letras simplemente se juntan, quedando menos 10 x al cuadrado y al cubo. Ahora seguimos tomando este término más 5y al cubo, pero ahora multiplica a menos 4y al cubo. Por lo tanto, más por menos nos da menos. 5 multiplicado por 4 nos da 20. Y ahora escribimos la literal. Enseguida sumamos los exponentes. 3 de la primera letra y más 3 de la segunda nos da y sexta. Generalmente en este tipo de forma de multiplicar, los dos términos de en medio resultan ser semejantes, porque los dos en este caso tienen x al cuadrado y y al cubo. Como son términos semejantes, entonces podemos reducir estos términos. Como el primer término es positivo y el segundo es negativo, entonces tendremos que restar. Tomamos el primer término, el cual queda igual, más 14x al cubo, a la cuarta. Enseguida reducimos el segundo término con el tercero, más 28 y menos 10. Como tienen signos diferentes, porque uno es positivo y el otro negativo, se restan. Más 28 menos 10 nos dan como resultado más 18. X cuadrada y cúbica. El último término no tiene otro término con quien reducir, por lo tanto baja directamente al resultado, menos 20y a la sexta. Este es el resultado de la multiplicación de estos dos binomios. Observa que este resultado de forma horizontal y este resultado de forma vertical son exactamente el mismo. Así que aquí tenemos dos formas diferentes de poder realizar la multiplicación. Una forma es vertical y la otra forma es horizontal. Cualquiera de las formas que se adopte nos debe de llevar exactamente al mismo resultado. Veamos entonces algún ejemplo más. Continuamos. Veamos una multiplicación más. Ahora vamos a multiplicar los siguientes trinomios. Se les llama trinomios a aquellas expresiones que se componen de tres términos. Entonces tenemos el primer trinomio. Este trinomio es 2x al cuadrado menos 4x más 3. Este primer trinomio lo vamos a multiplicar por un segundo trinomio, menos 3x al cuadrado menos 2x y más 4. El primer trinomio se llama multiplicando y el segundo trinomio se llama multiplicador. Escribimos primero el multiplicando. Vamos primeramente a efectuar la multiplicación de manera vertical. Entonces escribimos esta primera expresión, 2x al cuadrado menos 4x más 3. Debajo de esta primera expresión anotamos esta otra, que es el multiplicador. 3x al cuadrado menos 2x más 4. Anotando multiplicando y multiplicador, comenzamos la operación. Primero, tomamos el término menos 3x al cuadrado.
Este término multiplica primero al término 2x al cuadrado. Aplicando ley de signos y ley de exponentes tendremos menos por más nos da menos, y 3 por 2 nos da 6, 6x. Sumamos los exponentes, 2 más 2 nos da exponente cuarto. Entonces nos ha quedado menos 6x cuarta. Seguimos tomando este término, menos 3x al cuadrado, pero ahora para multiplicarlo por menos 4x. Tendremos menos por menos nos dará más. 3 por 4 nos da 12. Escribimos la letra x y sumamos exponentes. 2 de esta x más 1 de la otra x nos queda exponente 3. 12x al cubo. Seguimos tomando el término menos 3x al cuadrado para ahora multiplicarlo por más 3. Entonces menos por más nos dará menos, y 3 multiplicado por 3 nos da 9x al cuadrado. Una vez efectuadas estas primeras 3 multiplicaciones, ahora tomamos el segundo término del multiplicando para multiplicarlo por 2x al cuadrado. Al multiplicar esto nos va a quedar como x al cubo, ya que al sumar los exponentes de las letras nos dará exponente 3. Como vamos a obtener exponente 3, ese resultado deberá de quedar debajo de su semejante, es decir, debajo de 12x a la 3. Entonces tendremos menos por más nos da menos, 2 por 2 nos da 4. Anotamos la letra x y sumamos los exponentes. 2 más 1 obtenemos 3, quedando menos 4x al cubo. Seguimos considerando este término, pero ahora para multiplicarlo por menos 4x. Al multiplicar estos términos vamos a obtener x elevado al cuadrado, la cual deberá de quedar debajo de su semejante, es decir, debajo de menos 9, para que tengan letras iguales y exponentes iguales. Entonces, menos multiplicado por menos nos va a dar más, y 2 multiplicado por 4 nos da 8. Anotamos la letra x y sumamos exponentes. 1 de esta x más 1 de esta otra nos da 8x al cuadrado. Seguimos tomando este término, menos 2x, para ahora multiplicarlo por más 3. Al multiplicarlo nos va a quedar x con exponente 1, término que debemos de anotar después de 8x al cuadrado. Tendremos entonces menos por más nos va a dar menos, y 3 por 2 nos da 6x. Enseguida tomamos este último término del multiplicador, y lo primero es multiplicar 4 por 2x al cuadrado. Al multiplicar estos dos términos nos va a quedar x al cuadrado, que tendrá que quedar debajo de su semejante, es decir, debajo de más 8. Entonces tendremos más por más nos da más, y 4 por 2 nos da 8x al cuadrado. Seguimos tomando el número 4, pero ahora para multiplicarlo por menos 4x. El resultado nos quedará con x con exponente 1, resultado que vamos a escribir debajo de menos 6x. Más por menos nos da menos, y 4 por 4 nos da 16x. Seguimos. Tomamos el 4 nuevamente para multiplicarlo por más 3. Más por más nos dará más, y 4 por 3 nos da 12. Terminadas estas multiplicaciones, trazamos una línea horizontal. Es importante aclarar que lo que queda en medio de las dos líneas ya no son multiplicaciones, sino son sumas y restas. Esto dependiendo de los signos de cada término. Es importante también aclarar que en esta parte los exponentes de las literales ya no se deben de sumar, porque estamos efectuando sumas
o restas. Por lo tanto, las literales solamente se van a bajar sin sumar exponentes. En la primera columna tendremos solamente menos 6x a la cuarta. Como debajo de este término no tenemos ningún otro término con quien sumar o con quien restar, tomamos el término único y lo bajamos directamente al resultado, menos 6x a la cuarta. En la segunda columna tendremos un término positivo y abajo un término negativo. Por lo tanto, debemos de restar por tener signos diferentes. Más 12 y menos 4 restados nos dan más 8x al cubo. En la tercera columna tendremos términos con x al cuadrado. Aquí conviene primeramente juntar los del mismo signo, es decir, los positivos. Entonces, 8 más otros 8 nos da 16. 16 positivo y menos 9 finalmente nos da más 7x al cuadrado. Para la cuarta columna tendremos menos 6x y menos 16. Como los dos términos tienen el mismo signo, los vamos a sumar. Sumando menos 6 y menos 16, esto nos da menos 22x. Al final, en la última columna, vemos que solamente aparece un solo término, que es más 12. Por lo tanto, tomamos el término y lo recorremos al resultado. La multiplicación de estos dos trinomios nos quedó como menos 6x a la cuarta más 8x al cubo más 7x al cuadrado menos 22x y más 12. Vamos ahora a efectuar la misma multiplicación, pero ahora de forma horizontal. Tomamos entonces el primer paréntesis, el multiplicando. 2x al cuadrado menos 4x más 3. Esta expresión la vamos a multiplicar por 3x al cuadrado menos 2x y más 4. Cuando la multiplicación la efectuamos de manera horizontal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este primer término, 2x al cuadrado, y este término va a multiplicar a cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces, 2x al cuadrado primero multiplica a menos 3x al cuadrado. Aquí también aplicamos la ley de los signos y la ley de los exponentes. Entonces, más por menos, eso nos da menos, y 2 por 3 nos da 6. Anotamos la literal y sumamos los exponentes. 2 más otros 2 nos da exponente 4. Nos quedó menos 6x a la cuarta. Seguimos tomando este primer término para ahora multiplicarlo por menos 2x. Más por menos nos va a dar menos, y 2 multiplicado por 2 nos dará 4. Anotamos la letra y sumamos los exponentes. 2 de esta letra más 1 de la otra letra nos suma 3, quedando el término como menos 4x al cubo. Seguimos trabajando con este primer término, pero ahora va a multiplicar al último término del segundo paréntesis. Por lo tanto, más multiplicado por más nos da más, y 4 multiplicado por 2 nos da 8x al cuadrado. Ahora vamos a tomar el siguiente término, que es menos 4x. Ese término primero multiplicará a menos 3x al cuadrado. Menos multiplicado por menos nos va a quedar más. 4 multiplicado por 3 nos da 12. Anotamos la letra y sumamos exponentes. 1 de la primera letra más 2 de la segunda nos suma 3. Entonces nos quedó 12x al cubo. Seguimos considerando este término menos 4x, para ahora multiplicarlo por 2x. Menos por menos nos va a dar más, y 4 por 2 nos da 8. Anotamos la literal y sumamos exponentes. 1 más 1 nos dará
8x al cuadrado. Ahora tomamos el 3, este 3 para multiplicarlo por 4. 3 multiplicado por 4, no, perdón, tomamos este término y ahora lo multiplicamos por 4. Entonces menos por más, menos, y 4 por 4, 16x. Ahora sí tomamos el 3 para multiplicarlo primero por menos 3x al cuadrado. El resultado lo voy a anotar acá abajo porque acá adelante ya no tenemos espacio. Entonces, más por menos, eso nos da menos. 3 por 3 nos da 9x al cuadrado. Seguimos con el último término para multiplicar 3 ahora por menos 2x. Más por menos nos va a dar menos. Y 3 por 2 nos da 6x. Para finalizar, tomamos nuevamente el más 3 para multiplicarlo por 4. 3 multiplicado por 4, eso nos da 12. Una vez que terminamos de efectuar todas las multiplicaciones, ahora nos han quedado aquí varios términos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 términos. Algunos de ellos son semejantes y por lo tanto es necesario ir reduciendo aquellos términos que sean semejantes. Veamos. X a la cuarta. Si revisamos con mucha atención este polinomio, pues vemos que no aparece ningún otro término que tenga x a la cuarta. Tomamos entonces el término y lo anotamos ya como resultado. Menos 2x a la cuarta. Tomamos ahora el término x al cubo. Revisemos si tenemos más términos con x al cubo. Aquí aparece otro término con x al cubo. Entonces tenemos dos términos, que es menos 4 y más 12. Como los términos tienen signos diferentes, los vamos a restar. Entonces menos 4 y más 12 nos da como resultado más 8x al cubo. Continuamos. Ahora vamos a tomar el término 8x al cuadrado. Revisemos si existe algún otro término semejante, es decir, que también tenga x al cuadrado. Aquí encontramos otro término con x al cuadrado. Y aquí otro término con x al cuadrado. Entonces, más 8 y más 8 nos da 16x al cuadrado. 16 positivo y 9 negativo al restar nos darán como resultado más 7x al cuadrado. Ahora tenemos los términos con la letra x, que es menos 16, y el otro término menos 6. Como los dos términos son semejantes y son negativos, es decir, del mismo signo, sumamos. Menos 16 y menos 6 nos suman menos 22x. Al final nos va a quedar solamente un término que es el independiente. Como no hay otro término con quien sumar o restar, tomamos este último término y lo anotamos al final. Observa que este resultado, elaborado de forma horizontal, es exactamente el mismo que el que obtuvimos elaborando la multiplicación de manera vertical. Entonces aquí tenemos dos formas diferentes de operar la multiplicación. Cualquiera de las dos nos dará el mismo resultado. Bien, pues llegamos al final del video. Yo espero que te haya gustado la explicación, pero que sobre todo hayas entendido y aprendido a multiplicar polinomios de forma vertical y de forma horizontal. Por último, yo te invito a que visites nuevamente mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Te mando un saludo y te espero muy pronto en el próximo video. Bye.